No había pasado ni una hora desde que terminó la boda, cuando el silencio del antiguo caserón de la familia Lian comenzó a sentirse como una advertencia. Un silencio denso, húmedo, cargado de un eco leve que hacía que cada respiración de Marisol pareciera demasiado fuerte. Algo en esa noche perfecta no encajaba, como si la oscuridad misma sostuviera un secreto que estaba a punto de romperse. Y mientras ella desabrochaba los últimos broches del vestido, una sensación punzante, casi física, le recorrió la columna. Era la misma sensación que había sentido años atrás, la que anunciaba que lo que venía no sería bueno. La habitación nupcial estaba iluminada apenas por una lámpara de papel. El aire tenía un olor a madera vieja y té frío. Marisol se miró en el gran espejo ovalado, la piel todavía húmeda del maquillaje, el cabello recogido con horquillas que dolían, la sonrisa cansada que había hecho para decenas de fotos. Había querido creer que casarse con Lian era un inicio limpio, un renacer. Y sin embargo, ahora, sola por un instante, escuchando los pasos apagados de su marido en el pasillo, volvió el pensamiento que llevaba semanas intentando enterrar. ¿De verdad podía escapar de quien había sido? El matrimonio había sido rápido, demasiado rápido. Lian la había conocido en Cantón durante un evento cultural, ella trabajando como traductora temporal, él representando a una empresa de exportación. Fue amable, atento, seguro de sí mismo. Un hombre acostumbrado a que lo escucharan. Ella, en cambio, era una colección de cautelas. Lian lo confundió con modestia. Marisol sabía que era miedo, pero le gustaba cómo la miraba, sin sospecha, sin cálculo, sin las sombras que había visto tantas veces en ojos de otros hombres. Hablaron durante horas, luego durante días, luego durante semanas. A los 2 meses, Lian pidió formalmente su mano. Ella debería haber dicho que no. Tendría que haber inventado una excusa, un pasado más simple, o incluso haber desaparecido antes de que las cosas se volvieran tan serias. Pero había algo en la forma en que él hablaba de estabilidad y futuro que la arrastró. Una vida tranquila, un hogar estable, la promesa de ser vista como una esposa respetable y no como la mujer que había huido de un país donde demasiadas personas conocían su nombre. Lian jamás preguntó demasiado. Marisol jamás ofreció más de lo necesario. El equilibrio perfecto de 2 desconocidos, construyendo una ilusión funcional. Pero ahora, en la noche de bodas, ese equilibrio ya no parecía tan estable. Lian entró finalmente en la habitación. Su silueta apareció en el espejo antes de que ella pudiera girarse. Él sonrió, una sonrisa pequeña, suave, de las que a ella siempre le habían dado cierta tranquilidad. ¿Estás bien?, preguntó en un español que había practicado solo para hablar con ella. Sí, mintió Marisol. Solo cansada. Él dejó la chaqueta sobre una silla de madera antigua. Se acercó, tomó su mano y la besó. Todo parecía perfecto, y aún así, el temblor interno no se apagaba. Mi madre te observó mucho hoy, dijo Lian con una risa breve. Creo que la impresionaste. Marisol también rió, pero algo en esa frase le pinchó el pecho. Lian hablaba como si eso fuera un alivio. Para él lo era. Para ella cualquier tipo de evaluación familiar era un riesgo. Había visto demasiado en su vida anterior como para confiar en miradas largas. Mientras él hablaba sobre los invitados, el banquete y el futuro, Marisol asintió mecánicamente. Su mente estaba en otra parte. Todo el día, durante la ceremonia, había sentido un leve zumbido en el bolsillo interior del bolso. No había tenido tiempo de revisarlo. Cuando por fin logró hacerlo, había visto un mensaje corto, sin nombre. Sabemos dónde estás.
lo borró de inmediato. Respiró hondo. Sonrió para la siguiente foto. Nadie lo notó. Ahora, en la intimidad silenciosa del dormitorio, la frase volvía a aparecer como un golpe. «Sabemos dónde estás». ¿Quién? ¿Por qué ahora? Habían pasado años desde la última vez que alguien la contactó. Había cambiado de país, de identidad, de vida. ¿Era una advertencia? ¿Un chantaje? ¿O simplemente una sombra del pasado buscando reabrirse? Lian se dio cuenta de su distracción. «Marisol», dijo con suavidad, «¿puedes decirme si algo te preocupa?» Ella levantó la mirada. Su esposo la observaba con atención genuina, con una paciencia que ella no merecía. Y sin embargo, no podía. La verdad destruiría todo lo que habían construido. Su futuro, la percepción de él, su seguridad. «Estoy bien», insistió. «Ha sido un día largo, solo eso». Lian la abrazó, y ella cerró los ojos un momento demasiado largo. No quería sentir miedo en sus brazos. No hoy, no ahora. Pero el miedo estaba allí, silencioso, exacto, como si supiera que esa misma noche podría cambiarlo todo. En algún lugar del corredor, una puerta se cerró lentamente, haciendo un sonido grave, casi metálico. Lian no lo oyó, pero Marisol sí. Y algo en ese sonido le dijo que el pasado no estaba tan lejos como ella creía. La mañana después de la boda llegó sin suavidad. Un cielo blanco, casi lechoso, cubría la ciudad como un velo pesado, y las campanas del templo cercano sonaban demasiado lentas, demasiado hondas, como si anunciaran algo más que un simple amanecer. Marisol abrió los ojos antes que Lian. Había dormido apenas 2 horas. La sensación de inquietud seguía colgada en su pecho, igual que el mensaje borrado que no dejaba de repetirse en su mente. El caserón de la familia, una construcción tradicional de madera oscura y techo inclinado, tenía una arquitectura que hacía que todo pareciera más silencioso de lo normal. Cada paso era amortiguado por alfombras gruesas. Cada puerta se movía sin crujir. No era un hogar. Era un espacio diseñado para que nada perturbara el orden. Y Marisol, recién llegada, sentía que era la única nota extraña en esa partitura perfecta. Mientras bajaban a desayunar, observó a los miembros de la familia Lian que ya estaban sentados alrededor de la gran mesa rectangular. La madre de Lian, vestida con un kipao azul oscuro, levantó apenas la mirada cuando ellos entraron. No hubo sonrisa, pero tampoco frialdad abierta. Fue una evaluación, profunda, minuciosa, instintiva. «Buenos días», dijo Marisol en mandarín, con un acento que ella sabía que no podía ocultar. La madre asintió. El padre, en cambio, sonrió, aunque de manera contenida. «Bienvenida oficialmente a la familia», dijo él. «Hoy empieza una nueva etapa». «Una etapa», repitió Marisol para sí. Ojalá pudiera creerlo. Durante el desayuno, Lian hablaba con su hermano menor sobre contratos y proyectos. La conversación mezclaba dialectos y tecnicismos que Marisol no alcanzaba a seguir del todo. Su suegra observaba más de lo que comía. Cada gesto de Marisol era registrado. Cómo sostenía los palillos, cómo respondía cuando alguien la incluía, cómo se movía en el espacio. Todo tenía un peso cultural del que Marisol apenas comenzaba a ser consciente. Aún así, intentó mantenerse firme. «Tu pronunciación ha mejorado mucho», comentó la hermana de Lian, con voz cordial. Marisol sonrió, agradecida, aunque sabía que aquello era más un gesto de cortesía que una felicitación real. Después del desayuno, Lian se volvió hacia ella. «Mi madre quiere mostrarte el jardín», dijo él. «Es un gesto importante». Marisol sintió un nudo en la garganta. No quería estar sola con esa mujer, no ese día. Pero negó con suavidad. «Claro, me encantará».
El jardín era amplio y meticulosamente cuidado. Flores rojas, senderos de piedra, un pequeño estanque con peces dorados que se movían tan rápido que parecía que escapaban de algo invisible. La madre de Liam caminaba por delante sin mirar atrás. Solo cuando llegaron a un árbol de gran tronco, se detuvo. «Marisol», dijo ella en un mandarín lento, «¿qué buscabas aquí? ¿Qué esperas de mi hijo?» La pregunta no era grosera, tampoco amable. Era directa, precisa, clínica. La clase de pregunta que no admitía falsa modestia. «Lo amo», respondió Marisol con un tono firme, que no sentía del todo propio. La madre ladeó ligeramente la cabeza. «Mi hijo es un hombre importante. Tiene responsabilidades. Debe ser respetado. Y debe estar protegido. Espero que entiendas lo que significa entrar en esta familia». Marisol sintió el peso de esa palabra. Protegidos. Personas como ella no eran sinónimo de protección, sino de riesgo. Por un instante se preguntó si la mujer ya había intuido algo, si su acento, sus silencios, su rigidez, delataban más de lo que ella quería mostrar. «Lo entiendo», repitió. La madre no respondió. Caminó unos pasos más, se detuvo ante las flores, respiró hondo y finalmente añadió: «Las personas que vienen de lejos suelen traer sombras. No te pido explicaciones, pero no permitas que las sombras de tu pasado entren en la vida de mi hijo». Eso sí fue una advertencia. Cuando regresaron al interior, Marisol sintió que todo en la casa había cambiado de tamaño. Las paredes parecían más estrechas, las escaleras más largas, los pasillos más oscuros. Y lo peor era que nadie la trataba con hostilidad. Todo era aparentemente normal, amable, educado. Pero ella sabía leer tonos, sabía leer control, sabía leer peligro. A media tarde, mientras Liam se reunía con su hermano en la oficina familiar, Marisol caminó por los alrededores del barrio viejo. Las calles tenían faroles rojos que colgaban de cables tensos, tiendas pequeñas con olores a especias, voces rápidas conversando sobre cosas triviales. Nadie la observaba, nadie la juzgaba. Y aún así no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo medida incluso desde lejos. Entonces escuchó un murmullo detrás de ella. Un par de hombres hablando en dialecto cantonés, con una entonación que la sobresaltó. Ese tono particular, rápido, cortante. Había escuchado algo así antes, en otro tiempo, en otro país, en otro tipo de reunión. Su cuerpo reaccionó sin permiso. El corazón acelerado, el pulso en los dedos, esa intuición que nunca había fallado. No estaban hablando de ella, ni siquiera la habían visto. Pero eso bastó. Bastó para recordarle que no importaba cuán lejos viajara, cuántos idiomas aprendiera o cuántos votos matrimoniales pronunciara. Seguiría cargando algo que no podía deshacer, y que el simple hecho de escuchar un acento familiar podía devolverla de golpe a una vida que había jurado abandonar. Cuando regresó a la casa, Liam la recibió con un beso. Ella sonrió, pero él notó algo. ¿Pasó algo?, preguntó. Marisol abrió la boca, lista para inventar una respuesta. Una ligera, una simple, una aceptable. Pero lo que salió fue un susurro. «Creo que no encajo aquí». Liam la tomó de las manos. «Te acostumbrarás», dijo con una firmeza que no era tranquilidad, sino decisión. «Solo necesitas tiempo». Marisol no respondió, porque en su interior sabía que el tiempo no era el problema. El problema era que las sombras nunca habían dejado de seguirla. La semana previa a la boda había sido un torbellino silencioso, lleno de rituales que Marisol apenas comprendía y de evaluaciones que no se decían en voz alta, pero se sentían en cada gesto. La familia Lian funcionaba como un sistema perfecto, ajustado durante generaciones,
para detectar cualquier desviación, cualquier punto débil, cualquier señal que pudiera desestabilizar la imagen del clan. Y una extranjera, por definición, era una prueba de estrés para ese sistema. Los preparativos se habían dividido entre dos mundos. Por un lado, la logística moderna, la reserva del salón, las reuniones con proveedores, los arreglos de transporte. Por otro, las tradiciones antiguas que la familia de Lian se empeñaba en cumplir al pie de la letra. Marisol se movía entre esos dos universos, intentando no cometer errores visibles, estudiando cada gesto con una concentración que le hacía doler la mandíbula. El tercer día después de su llegada, la hermana de Lian la llevó a la casa de un pariente mayor, una tía abuela que, según dijeron, tenía buen ojo para leer a las personas. La mujer vivía en una casa estrecha y larga, con paredes cubiertas de retratos amarillentos. Marisol sintió que la estaban introduciendo en un escáner. La tía abuela la miró desde el umbral sin sonreír. «Eres muy silenciosa», dijo finalmente. Marisol sabía que callarse era mejor que hablar demasiado, así que solo inclinó la cabeza. «¿Tus padres viven?», preguntó la mujer. «No», respondió Marisol sin añadir detalles. La tía abuela la observó más de cerca. Sus ojos parecían filtrar capas, como si pudiera ver más allá de la piel. «¿Y tus hermanos?». «Tenemos poco contacto», dijo Marisol con un tono de neutralidad que había practicado durante años. La anciana no dijo nada durante unos segundos. Después murmuró: «El silencio puede ser señal de prudencia o de secretos». Marisol sintió un reflejo automático de tensión en sus dedos, pero no cambió de expresión. La hermana de Lian, quizá sintiendo la incomodidad, rompió la quietud con una risa ligera y un comentario sobre los arreglos florales. Pero la frase quedó suspendida en el aire, como un hilo del que cualquiera podría tirar en cualquier momento. El día siguiente, la madre de Lian organizó un almuerzo para presentar oficialmente a Marisol a las mujeres más cercanas del clan. Eran 6, todas mayores que ella, todas con formas distintas de medirla, unas con preguntas suaves, otras con silencios densos. La mesa estaba llena de platos que Marisol apenas conocía, pero intentó imitarlas para no llamar la atención. «¿Y tu vida en tu país?», preguntó una de ellas con un tono que sonaba amable, pero no inocente. Marisol tragó saliva y se obligó a responder sin mentir, pero sin revelar nada. «Trabajé en varios sitios, viajé bastante». «¿Por qué viniste sola a China?», preguntó otra. «Oportunidad de trabajo. Y necesitaba un cambio». Las mujeres intercambiaron miradas que no alcanzó a descifrar. La madre de Lian intervino con un comentario sobre cómo el destino une caminos inesperados. Pero la frase dejó claro que ella, al menos, no se conformaba con explicaciones vagas. Esa tarde, cuando la familia revisaba detalles finales de la ceremonia, hubo un momento que quedó grabado en la memoria de Marisol como una señal clara de lo que estaba por venir. Lian la llevó a un salón donde la esperaban su padre y 2 tíos. Sobre la mesa había documentos, cajas y una carpeta roja. «No te asustes», susurró Lian. «Es solo un trámite familiar». Pero no era un simple trámite. Era una conversación cuidadosamente planteada para medirse mutuamente. El padre de Lian abrió la carpeta y dijo: «En esta familia valoramos la transparencia. No queremos sorpresas. La honestidad es la base de cualquier unión». Marisol sintió un frío en la nuca. «Por eso», continuó él, «queremos asegurarnos de que entiendes la importancia de tu rol. No solo como esposa de mi hijo, sino como parte de nuestra estructura. Cualquier pasado complicado
Debe quedar atrás cualquier deuda, cualquier conflicto, cualquier vínculo dudoso. La frase era demasiado precisa, demasiado parecida a una advertencia. «No tengo nada que ocultar», respondió Marisol, respirando despacio para no quebrarse. Uno de los tíos la observó fijamente. «En algunos países pasan cosas difíciles. La gente hace lo que debe para sobrevivir. Pero aquí, la reputación es frágil. Una grieta puede derrumbarlo todo». La tensión en el aire era como una cuerda retorcida. Liam puso una mano en su hombro, como si quisiera tranquilizarla, pero también como si quisiera mostrar a su familia que tenía la situación bajo control. Cuando terminó la reunión, Marisol salió del salón con la sensación de que le habían tomado el pulso sin tocarla. Nadie había sido grosero, nadie había levantado la voz, y aún así todo sonaba a advertencia disfrazada de cortesía. Esa noche, mientras se miraba al espejo en el cuarto de huéspedes, recordó las palabras de uno de aquellos hombres en su vida pasada. Los secretos siempre encuentran salida, aunque cruces océanos. En ese momento entendió que la familia Lian no confiaba en ella. No porque supieran algo concreto, sino porque podían oler la disonancia. El tipo de tensión que solo tiene alguien que pasó demasiado tiempo mirando por encima del hombro. Y lo peor era que Marisol sabía que no estaban equivocados. Porque incluso antes de la boda, aún antes de las preguntas, había recibido otro mensaje corto en su móvil, enviado desde un número extranjero. No puedes empezar de cero. Alguien siempre recuerda. Lo había borrado como el anterior. Había hecho silencio. Había continuado. Pero ahora, rodeada de personas que no sabían nada y aún así sospechaban de todo, Marisol sintió algo que no había sentido en años. La certeza de que su pasado no solo existía, sino que ya estaba tocando la puerta. El cuarto día, cuando faltaban apenas horas para la ceremonia, la tensión que Marisol llevaba acumulando en el pecho empezó a transformarse en una sensación más concreta, más afilada. Ya no era la inquietud difusa de una extranjera tratando de encajar. Era el presentimiento claro de que algo se estaba moviendo en su contra. No sabía si era paranoia, si era el eco del pasado, o si realmente había señales que ella estaba interpretando demasiado bien. Por experiencia propia, sabía que el instinto rara vez miente. La mañana comenzó con una reunión improvisada en el salón principal. La madre de Lian había convocado a todos los miembros del núcleo familiar. Lian le aseguró que solo era para revisar detalles finales, pero Marisol reconoció el patrón. Las reuniones familiares, donde la persona externa era observada desde todos los ángulos. Ya las había vivido antes, en contextos mucho más peligrosos. Cada vez que entraba a una habitación, escuchaba el silencio que se formaba unos segundos antes de que la vieran. Ese silencio era demasiadas cosas: juicio, especulación, curiosidad y, sobre todo, duda. Y aunque nadie decía nada directamente, Marisol podía sentir que la familia hacía preguntas entre ellos cuando ella no estaba presente. Esa mañana, mientras hablaban sobre la disposición de las mesas, uno de los primos de Lian la observaba de una forma distinta. No con desconfianza, sino con reconocimiento. Un reconocimiento incompleto, como si intentara recordar dónde la había visto antes. Marisol sintió un latigazo en la espalda. ¿Podía ser posible? ¿Podía alguien haberla visto en Hong Kong? O peor, en algún punto de Asia cuando todavía intentaba cerrar asuntos pendientes? Trató de no dejar que su rostro lo revelara. Aún así, el primo no quitaba los ojos de ella. Durante la comida, Lian la tocó suavemente en el brazo. «¿Te sientes bien?»,
Ella asintió. Mentir se había vuelto un acto reflejo. Pero fue esa tarde cuando todo empezó a romperse. Marisol subió a la habitación asignada para las preparaciones previas a la ceremonia. Mientras revisaba algunos documentos personales, pasaporte, permisos, papeles que había reorganizado muchas veces para asegurarse de que nadie viera nada sospechoso, encontró algo que no debía estar allí. Un sobre blanco, sin remitente, sin marca, sin huellas visibles. Lo sostuvo unos segundos que parecieron horas. Dentro había una sola hoja. Una frase, escrita a mano en español. No olvidamos, no huyas. El papel cayó de sus dedos. El corazón le golpeó las costillas con tanta fuerza que le costó respirar. Miró alrededor, como esperando a encontrar una cara conocida, o peor, una cara del pasado. Pero la habitación estaba vacía. Las ventanas estaban cerradas. No había señal de nadie. Y sin embargo, ese papel era una amenaza personal. No era una coincidencia. Solo 2 personas en su antiguo círculo sabían escribir así. Marisol sintió un mareo y tuvo que apoyarse en la mesa. Quería gritar, quería correr, pero no podía hacer ninguna de las 2 cosas. Ni siquiera podía hablar con Lian, porque ¿qué le diría? ¿Que su pasado había cruzado medio mundo para alcanzarla en el día más importante de su nueva vida? No, él no debía saberlo. La puerta se abrió sin previo aviso. Era la hermana de Lian. ¿Estás bien? Te ves pálida. Marisol tragó saliva, empujó el sobre debajo de un pañuelo y fingió una sonrisa. Solo cansancio, respondió. Es el estrés del día. La hermana la observó más de lo habitual, y Marisol sintió que cualquier mínimo gesto podía revelar demasiado. Pero la chica no insistió. Cuando finalmente se quedaron solas de nuevo, Marisol tomó el sobre, lo dobló varias veces, lo metió dentro del bolsillo interno de su chaqueta y se prometió quemarlo cuando encontrara el momento. No podía mantener una prueba tan peligrosa en un lugar tan visible. Horas más tarde, mientras el sol comenzaba a caer, Lian se la llevó aparte, preocupado por su comportamiento. «Marisol, te noto distante. Nunca te había visto así. ¿Pasa algo?» Su voz era cálida, pero también había alerta. Ella bajó la mirada. «Solo estoy nerviosa. Tu familia, tu cultura, ¿todo esto es tan nuevo?» Lian la abrazó. «Sé que es difícil, pero no estás sola». Ella apretó los labios para no decir que sí estaba sola. Más sola de lo que él podía imaginar. Intentó recomponerse, pero el mundo alrededor parecía volverse más estrecho. Al caminar por el pasillo, escuchó 2 voces hablando en un dialecto que no reconoció del todo. Una frase, en particular, le hizo detenerse. Ella no dice la verdad. La frase pudo referirse a cualquier cosa. Pero su mente, entrenada en la desconfianza, la interpretó de inmediato como un mensaje dirigido a ella. Más tarde, cuando todos se reunieron para la última revisión de los rituales, la madre de Lian tomó la palabra. Una familia es fuerte cuando no entra oscuridad a la casa. No miró a Marisol, no lo necesitaba. Y entonces, como si la tensión invisible se materializara, el primo, aquel que la había observado antes, se acercó y dijo: «Marisol, ¿de qué parte de tu país dijiste que venías? Me pareció haberte visto hace años. En una noticia, tal vez». El suelo se volvió inestable. «Debes confundirme», dijo ella con una suavidad estudiada. Pero el primo frunció el ceño, como si estuviera rebuscando en la memoria. En ese instante, Marisol supo que el pasado no solo la había alcanzado. Estaba comenzando a mezclarse con su presente. Si la boda continuaba, si la familia seguía escarbando, si alguien investigaba más de la cuenta, la ilusión de un nuevo comienzo se desmoronaría, y, quizá, no solo para ella.
Esa noche, mientras todos dormían, Marisol se quedó despierta viendo su propio reflejo en la ventana. Detrás de ella, las sombras del pasillo parecían moverse. O tal vez era su mente. No podía distinguirlo. Lo único que sabía con certeza era que alguien la había encontrado, y que su vida, la verdadera, acababa de volver para reclamarla. El día de la boda amaneció con un cielo gris perlado, como si el clima se negara a definirse. Ni lluvia, ni sol. Algo suspendido, expectante, una calma espesa que parecía imitar el estado de Marisol. Las mujeres de la familia la despertaron temprano para iniciar los rituales. Le hablaron en voz suave, pero sus gestos eran rápidos, eficientes, casi quirúrgicos. Cada paso del proceso estaba marcado por tradiciones que ella intentaba seguir sin cometer errores. Lavado de manos con agua perfumada, pequeñas cintas rojas en las muñecas, el peinado ritual hecho por una mujer casada que atraería la buena fortuna. Marisol sonreía, asentía, obedecía. Pero su mente estaba en otra parte. Cada movimiento le recordaba el sobre escondido en su bolso. Cada saludo cordial le hacía pensar en el primo que la había observado como si estuviera sacando piezas de un rompecabezas. Y cada vez que veía a Lian, sintiendo su ternura sincera, algo en su pecho se compactaba, como si se preparara para romperse. A media mañana, la casa se llenó de sonidos de preparación. Pasos entre habitaciones, conversaciones rápidas, risas tensas, el chasquido de puertas que se abrían y cerraban. Todo estaba orquestado. Todo avanzaba sin pausa hacia la ceremonia. Incluso si ella hubiera querido correr, no habría tenido dónde hacerlo. No sin levantar sospechas, no sin provocar un caos inmediato. Mientras la maquillaban, la artista, una mujer mayor con manos firmes, la observó a través del espejo. «Tienes los ojos de alguien que no durmió», dijo en mandarín pausado. «Nervios», respondió Marisol en el mismo idioma. La mujer no discutió, pero tampoco creyó la explicación. Sus dedos se movieron con suavidad, y entre trazos dijo: «Una novia debe tener el corazón tranquilo. Si no, la boda lo recordará». Marisol casi sonrió ante esa frase. El pasado ya la recordaba. La boda era lo único que intentaba salvar. Cuando finalmente el maquillaje estuvo listo, Lian entró brevemente en la habitación. La miró como si la viera por primera vez. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y amor que la desarmó. «Estás hermosa», susurró. Ella sintió que la garganta se le cerraba. Tuvo que evitar que sus ojos se humedecieran. «Gracias», respondió, y su voz tembló más de lo que quiso. Lian acarició su mejilla. «Hoy empieza todo», dijo. «No pienses en nada más que en lo que construiremos juntos». Si él hubiera sabido lo que eso significaba para ella, si él hubiera podido imaginar cuántos pedazos del pasado todavía estaban vivos, quizá esas palabras no habrían salido con tanta calma. A las 11, el caserón quedó en silencio. Todos se colocaron en sus posiciones. El aire se volvió más denso, como antes de un trueno. La ceremonia se realizaría en el salón ancestral, un espacio amplio con columnas rojas, lamparillas amarillas y un altar donde generaciones de la familia habían dejado ofrendas. Marisol sintió que estaba entrando en un lugar sagrado, un lugar donde la mentira era el peor de los pecados. Mientras avanzaba lentamente hacia el altar, el murmullo de los invitados, muchos de ellos hombres y mujeres de negocios, otras familias respetadas, parientes que habían viajado desde lejos, se convirtió en un rumor constante. No era hostilidad, tampoco bienvenida. Era curiosidad mezclada con cautela. Una extranjera entrando a un linaje tradicional no era algo que pasara todos los días. La ceremonia inició.
Lian tomó sus manos con firmeza. Las velas ardían suaves. Los incensarios despedían un aroma dulce. Marisol repitió las palabras que le enseñaron. Las repitió correctamente. Pero cada frase parecía más pesada que la anterior, como si estuviera prometiendo algo que no podía asegurar. Hubo un momento, un instante fugaz, en el que pensó que podría decir toda la verdad allí mismo, frente a él, frente a todos. Una confesión que limpiara el terreno antes de construir una vida nueva. Pero la imagen de su pasado regresó como un golpe. Rostros, nombres, trabajos que nunca debieron hacerse, decisiones que tomó para sobrevivir cuando no tenía otra opción. Y el mensaje del sobre: no olvidamos, no huyas. No, decir la verdad sería una sentencia no solo para ella. Podría arrastrar a Lian, a su familia, incluso a aquellos invitados. Era mejor sostener la mentira, o al menos el silencio. Cuando la ceremonia terminó, una ola de aplausos llenó el salón. Lian la tomó del brazo y la llevó al centro del patio para las fotos. Todo parecía perfecto. Las flores colgaban como una lluvia roja y dorada. La música tradicional sonaba lejana, casi soñada. Ella mantuvo la sonrisa. Cada disparo de la cámara la congelaba en una imagen que no le pertenecía del todo. Y luego ocurrió. Mientras posaban para la foto con los padres de Lian, el primo que la había observado antes se acercó por detrás, fingiendo buscar un ángulo mejor. Pasó junto a ella y murmuró, casi inaudible, pero lo suficiente para que solo ella lo oyera: «Te he visto antes, no en una boda». Marisol sintió que el cuerpo se le apagaba por dentro, pero no reaccionó. Siguió mirando a la cámara. Mantuvo la sonrisa. El primo se alejó con calma, como si no hubiera dicho nada, como si no acabara de afirmar la peor posibilidad. Entonces, al final de la sesión, cuando todos comenzaron a dirigirse hacia los vehículos que los llevarían al restaurante para la celebración, Marisol sintió la vibración de su móvil, escondido bajo las telas de su vestido. Lo sacó discretamente. Número desconocido. Mensaje corto. «Estás rodeada». El teléfono casi se le cayó de las manos. El ruido de los invitados, las risas, los fuegos artificiales suaves que explotaban a lo lejos. Todo se volvió sonido blanco. Se giró buscando a Lian, pero él ya estaba ocupado hablando con unos socios. En ese instante, Marisol lo entendió. La boda no era el final del peligro, era el comienzo. Y lo peor era que entre todas las personas reunidas allí, ella no sabía quién era el enemigo. La celebración después de la ceremonia debería haber sido un remanso de alivio, un espacio donde la tensión se disolviera entre música, platos humeantes y brindis formales. Pero para Marisol, cada minuto era una cuerda más apretada alrededor de la garganta. Cada sonido parecía amplificado, cada rostro desconocido una posible amenaza, cada mirada prolongada un aviso silencioso. No tenía forma de saber quién había enviado los mensajes, quién había dejado el sobre, quién había reconocido realmente su rostro. Solo sabía que el peligro ya estaba dentro, tan cerca como cualquier invitado que sostenía un vaso de licor y sonreía educadamente. Cuando la fiesta terminó y la familia regresó al caserón, Lian tomó su mano con calidez, sin notar la rigidez de los dedos de ella. «Finalmente solos», dijo él con un susurro que mezclaba ternura y cansancio. Caminaron hacia la habitación nupcial. Las paredes parecían más estrechas que antes, como si el espacio supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Marisol intentó controlar la respiración, pero cada paso hacia esa habitación era un recordatorio de que algo estaba esperando a ser descubierto. Algo inevitable. La puerta se cerró detrás de ellos. Lian encendió la lámpara de papel,
creando un resplandor suave. Marisol se quitó los zapatos intentando mantener la compostura. Él se acercó por detrás, rodeándola con los brazos. «Te vi nerviosa todo el día», susurró. «Ha sido mucho para ti». Ella asintió sin hablar. Si abría la boca, el temblor la delataría. Lian la giró hacia él, pero justo en ese movimiento algo cayó de su bolso. Un sonido mínimo, apenas perceptible, pero suficiente para que ambos miraran al suelo. Era un pequeño cuaderno. No debía estar allí. Lo había revisado antes de salir. Estaba seguro de haberlo dejado protegido entre su ropa. Pero allí estaba, abierto por la caída. Marisol se agachó con un reflejo demasiado brusco. «Es mío», dijo rápidamente. Pero Lian ya se había inclinado, y sus ojos, al posarse en la página, se estrecharon. No era un diario, era una hoja escrita en español, una de las que había guardado tiempo atrás, cuando todavía sobrevivía, tomando notas de contactos, direcciones y códigos. Era un fragmento antiguo de cuando buscaba formas de escapar de una red criminal en Centroamérica. Frases cortas, algunas tachadas, nombres y números. Palabras que nadie en esa casa debería ver jamás. «¿Qué es esto?», preguntó Lian, con la voz grave, contenida. «Nada importante», mintió ella. «Notas antiguas, cosas de mi país». Él tomó la hoja antes de que ella pudiera agarrarla. No entendía el idioma, pero reconocía la estructura. Nombres, cifras, abreviaciones, algo que no parecía personal ni inocente. No era un pensamiento íntimo, era información. «¿Por qué hay nombres?», preguntó sin levantar la vista. «¿Por qué números? ¿Qué significa zona segura aquí?». Marisol sintió un calor helado subirle por la espalda. «Es del pasado, Lian. No tiene nada que ver contigo». Las palabras fueron peores que una confesión. Lian la miró con una mezcla de sorpresa, desconcierto y una sombra de miedo. «¿Del pasado?», repitió él. «¿Qué pasado?». Ella se acercó, quiso tomarle las manos, pero él dio un paso atrás. «Marisol, ¿quién eras antes de venir aquí?». No había tono acusador, sino una inquietud profunda, la misma que siente alguien que de pronto descubre que la persona frente a él no es quien creía. Ella abrió la boca. Debía inventar algo, una explicación plausible, un relato que no levantara alarmas. Pero el silencio se alargó demasiado. Lian apretó el papel. «Dime la verdad», exigió, aún sin elevar la voz. «Solo eso». Marisol tragó saliva y dejó caer, por primera vez, un pedazo de la verdad. «Trabajé con gente peligrosa, en mi país, y me quise ir, quise dejarlo. No lo logré al principio. Por eso vine aquí». La información no era suficiente para incriminarse, pero sí para despertar el peor tipo de sospecha. Lian dio un paso atrás. «¿Gente peligrosa? ¿Qué tipo?». «No puedo decirte más», susurró Marisol. «No por engañarte, por protegernos». «¿Protegernos de quién?». La voz de Lian se quebró, perdiendo la calma. «¿De quién, Marisol?». Ella intentó tocar su brazo, pero él la apartó. «No puedo creerte así», dijo él. «No con esto en la mano. No cuando hoy alguien te buscaba con la mirada. No cuando te puse frente a mi familia y te temblaba la respiración». Marisol sintió el vértigo del precipicio. Lian respiró hondo, como si necesitara rearmarse. Entonces vio una esquina del sobre blanco asomando del bolso. Lo tomó antes de que ella pudiera reaccionar. «¿Qué es esto?». Marisol se lanzó hacia él. «No lo abras, demasiado tarde». Lian deslizó la hoja, la leyó. Aunque no entendía perfecto el español, entendió la amenaza en el tono. Las palabras eran simples, directas, universales. «No olvidamos, no huyas». Su rostro perdió color. «¿Quién te envió esto?». Ella se quedó muda. «¿Quién?», repitió él, ahora sí con la voz tensa, afilada.
Marisol no tenía forma segura de responder. El miedo de Lian ya había cambiado de forma. Ya no era preocupación por ella, era miedo por él, por su familia, por su nombre. Ella vio en sus ojos el inicio del derrumbe. «Fui imprudente», dijo finalmente. «No debía arrastrarte a esto. Aquello fue una admisión, una equivocación, un error que él no podía permitirse». Lian quedó inmóvil unos segundos, como si su mente intentara unir piezas demasiado incongruentes. Luego se llevó la mano a la cabeza. «Mi madre tenía razón», susurró. «Estás trayendo oscuridad a esta casa». Marisol sintió que algo dentro de él se fracturaba con ese pensamiento. Él avanzó hacia ella, no para golpearla, no para abrazarla, sino con una mezcla peligrosa de desconcierto, rabia contenida y traición. «Dime la verdad ahora», exigió. «¿De qué estás huyendo?» Ella tembló. «De gente que no puedes enfrentar, gente que no perdona, gente que...» La voz se quebró. «Que ya me encontró». Lian retrocedió como si ella fuera una llama viva. En ese instante algo se quebró entre los dos. No un grito, no un acto violento. Fue la confianza, la base misma de su matrimonio, de su historia, de su futuro. Lian dio la vuelta, abrió la puerta del cuarto y salió sin mirar atrás. Sus pasos, rápidos, firmes, resonaron por el pasillo. Marisol quedó sola. No lloró, no se movió. Solo sintió que la noche, de repente, se había vuelto mucho más larga que cualquier otra, y que el próximo golpe, el verdadero, ya estaba en camino. La puerta se cerró con un golpe seco, que no fue fuerte, pero sí definitivo. Marisol tardó varios segundos en reaccionar. Seguía de pie en el mismo sitio, mirando el lugar donde Lian había estado segundos antes, tratando de entender en qué momento exacto el día se había transformado en esto. La habitación nupcial, decorada con tonos cálidos, velas suaves y flores que debían simbolizar fortuna, ya no parecía un espacio de celebración. Ahora era un contenedor cerrado, un escenario después de un derrumbe. Ella sabía que Lian no volvería pronto. No después de haber visto el sobre. No después de escuchar su voz quebrarse. El silencio que quedó a su alrededor parecía absorber todo el aire. Marisol se obligó a respirar. Tenía que pensar, tenía que actuar. Se acercó al bolso y sacó todo lo que podía comprometerla. La hoja antigua, el sobre doblado, incluso el pequeño cuaderno. No sabía todavía qué haría con ellos, pero debía evitar que cualquiera de la familia los encontrara. Tomó una vela y la acercó a la hoja, pero una ráfaga de realismo la frenó. Si la familia notaba olor a papel quemado, las preguntas serían inmediatas. Guardó todo de nuevo. En ese momento escuchó voces afuera. No gritos, sino voces bajas, tensas, masculinas. Pasos rápidos. 2, quizá 3 personas moviéndose cerca de la escalera principal. Marisol se acercó a la puerta. La abrió apenas 1 milímetro. Ella no es quien dice ser. Lian está furioso. Dice que necesita pensar. ¿Lo sabía alguien más? Eran los primos. Y hablaban sobre ella. Marisol cerró la puerta con la misma suavidad con la que uno apaga una mecha encendida. Sabía que no podía quedarse quieta, pero tampoco podía salir sin exponerse. La familia ya olía la fractura. Y en una estructura tan rígida como aquella, cualquier fisura podía convertirse en acusación. Se sentó en la cama, pero no logró relajarse. La puerta volvió a moverse. Esta vez un toque, uno solo. No fuerte, no amenazante, pero sí definitivo. «Marisol», susurró una voz del otro lado. «Soy yo». Era la hermana de Lian. Marisol respiró hondo antes de abrir. La joven entró sin pedir permiso, cerró la puerta y la miró fijamente. No tenía expresión de enojo, pero sí una tensión contenida,
una mezcla de preocupación y sospecha. Mi hermano bajó alterado, dijo. No quiso decir qué pasó. Dijo que necesitaba aire, y luego escuché a mamá preguntando si ya te habían desenmascarado. ¿Qué significa eso? Marisol sintió una punzada en el pecho. No sé qué escuchaste, dijo ella, pero no estoy aquí para dañar a tu familia. La hermana cruzó los brazos. Entonces, dime la verdad. ¿Qué escondes? Porque no es algo pequeño. Hoy alguien te observaba como si te conociera. Y Lian está... Buscó la palabra. Roto. Marisol la miró a los ojos y vio algo inesperado. La joven no quería atacarla. Quería entender, o al menos saber si el peligro podía afectar a los suyos. Solo quiero protegerlo, dijo Marisol. Nada más. ¿Protegerlo de qué? Ella no respondió. La hermana suspiró, frustrada. Marisol, por favor, dime algo, lo que sea. Hubo un silencio pesado antes de que Marisol dejara caer una verdad mínima, un fragmento calculado. Mi pasado no es limpio, susurró. Pero me alejé. Pensé que estaba a salvo. Estaba equivocada. La hermana la observó sin parpadear. ¿Te siguen? Sí. ¿Por qué? Porque saben cosas de mí, cosas que no puedo borrar. La joven se apoyó en la pared, procesando la información. ¿Y mi hermano está en peligro? Marisol dudó. La única respuesta honesta era sí. Pero decirlo podría desencadenar el pánico, o la ira, o ambas. No si manejo esto, dijo ella. No si encuentro una forma de detenerlo. Antes de que la joven pudiera responder, escucharon pasos acercándose. Duros, pesados, reconocibles. La madre. Marisol apagó el pánico que subía por su garganta y se puso firme. La puerta se abrió sin esperar respuesta. La madre de Lian entró, y su mirada era distinta a todas las anteriores. Ya no evaluaba, ya no sospechaba, ya sabía. Tu esposo ha salido, anunció. Necesita tiempo para procesar lo que encontró. Marisol no reaccionó. No debía interrumpir. Tú, continuó la mujer, vas a decirme exactamente qué has traído a esta casa. La hermana intentó intervenir. Mamá, creo que deberíamos. Tú, sal, ordenó la madre sin mirarla siquiera. La joven dudó, pero obedeció. Salió despacio, mirando a Marisol con una mezcla de culpa y temor. Cuando la puerta se cerró, la madre caminó hacia la mesa, tomó el cuaderno que Marisol no había logrado esconder lo suficiente y lo sostuvo con 2 dedos, como si estuviera contaminado. Encontré esto cuando buscaba a mi hijo, dijo. Marisol sintió que la sangre le helaba las extremidades. Estaba abierto, continuó la madre, y alguien como yo sabe leer aunque no entienda el idioma. Esto no es poesía, no es un diario, es información, información peligrosa. El mundo se hundió 1 centímetro más. ¿Quién eres realmente, Marisol? Ella no respondió. Mi hijo confió en ti, pero lo que vi en sus ojos es la mirada de un hombre que siente que lo engañaron. Y no permitiré que arrastres a mi familia a tus problemas. No quiero dañarlos, dijo Marisol. Nunca quise. Entonces habla, interrumpió la mujer, con un tono que no dejaba espacio para respirar. ¿Quién te busca? ¿Qué quieren? ¿Por qué te escondes? Marisol apretó los dientes. No podía revelarlo, no sin ponerlos en peligro, no sin desencadenar una reacción violenta. Mi pasado no los alcanzará, susurró. Ya lo alcanzó, respondió la madre. La amenaza está dentro de mi casa, porque tú lo estás. Ese momento fue un punto de quiebre. Un golpe seco resonó en la puerta, y antes de que la madre pudiera reaccionar, el padre de Lian abrió y entró con el ceño fruncido. «Hay extraños fuera», dijo con voz seria. «2 hombres preguntando por alguien. Dicen que buscan a una mujer extranjera». Marisol sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. La madre la miró.
La respuesta ya no era necesaria. Todos lo entendieron al mismo tiempo. «Esos hombres vienen por ti», dijo el padre, y ese fue el instante exacto en el que el miedo dejó de ser una sospecha para convertirse en un hecho que ya nadie podía detener, ni siquiera Marisol. Los segundos después de aquella frase, «esos hombres vienen por ti», no fueron segundos, fueron un vacío, un fragmento de tiempo suspendido en el que nadie respiró, nadie se movió, nadie se atrevió a pensar demasiado rápido. Fue la madre quien reaccionó primero, con un filo en la voz que no había mostrado antes. «¿Dónde están?», preguntó al padre. «Afuera, junto al portón. No quieren entrar. Están observando». La palabra observando cayó como un peso metálico entre los tres. Marisol sintió el impulso de correr, de esconderse, de desaparecer. Pero sabía que hacerlo solo confirmaría su culpabilidad a los ojos de la familia. Y peor aún, pondría a los Lian directamente en la línea de fuego. El padre volvió a hablar, esta vez mirándola fijamente. «Dijeron tu nombre, no tu apellido, solo Marisol. Y preguntaron si aquí vivía una mujer así». El aire se volvió irrespirable. «¿Cómo saben que estoy aquí?», susurró Marisol para sí, aunque la respuesta era evidente. Ya la estaban siguiendo desde antes de la boda. El mensaje, el sobre, el primo reconociéndola. Cada detalle era parte de una misma sombra que se había ido acercando con sigilo. La madre dio un paso hacia ella. «¿Vas a explicarnos ahora mismo quiénes son esos hombres?». Marisol tragó saliva. Podía mentir, podía inventar, podía decir que eran viejos amigos, que era un malentendido, que todo terminaría pronto. Pero el nivel de precisión con el que la estaban rastreando dejaba claro que la verdad ya no podía cubrirse con parches. «Son de una organización para la que trabajé hace años», dijo con voz baja. «No era una organización legal. Y yo los dejé. Me fui sin permiso». La madre abrió los ojos apenas un centímetro. «¿Delincuentes?». «Peor», respondió Marisol. El padre soltó un suspiro largo, como si el cansancio de generaciones cayera sobre sus hombros en ese instante. «Y vienen a buscarte porque saben cosas que no quieren que diga», respondió ella, «y porque creen que estoy involucrada con alguien que podría protegerme». Los ojos del padre y de la madre se encontraron fugazmente. La idea de que su hijo estaba envuelto, aunque indirectamente, en un conflicto ajeno, era intolerable. «Mi hijo no puede estar en medio de esto», dijo la madre. «No vamos a arriesgar su vida por decisiones que tú tomaste antes de venir aquí». Marisol no respondió. No podía contradecirla. No tenía derecho a exigir nada. En ese momento, escucharon pasos ascendiendo por la escalera. Pasos rápidos, tensos. La hermana de Lian apareció en la puerta, sin tocar. «Papá, mamá, Lian está bajando al portón», dijo, jadeando. «Está hablando con los hombres». El corazón de Marisol dejó de latir un segundo. «¿Qué?», preguntó el padre. «¿Quién le dijo?». «No lo sé. Lo escuché diciendo que quería resolver esto él mismo». La madre palideció. «¿Y los hombres? ¿Qué hacen?». «No se han movido, solo lo miran». Marisol sintió un frío indescriptible. Lian enfrentándose a ellos solo era lo último que debía ocurrir. «Tengo que ir», dijo ella, avanzando hacia la puerta. La madre la detuvo sujetándola del brazo. «No vas a acercarte. No permitiré que arrastres a mi hijo hacia esa gente». «No entiende», exclamó Marisol conteniendo el pánico. «Si él se enfrenta a ellos, si sospechan que él sabe algo, lo van a convertir en un objetivo». El padre intervino, con la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones rápidas.
Déjala. Si esos hombres vinieron por ella, quizá pueda evitar que esto se descontrole. La madre dudó, pero soltó su brazo. Bajaron las escaleras juntos, cada paso más pesado que el anterior. El pasillo hacia el portón estaba lleno de sombras alargadas, el sonido lejano de la calle, los grillos, el viento nocturno moviendo los faroles rojos. Todo parecía vibrar en un estado de alerta. Cuando llegaron al umbral que daba al patio, vieron la escena. Lian estaba de pie frente al portón, erguido, con las manos a los costados, como si intentara parecer más firme de lo que realmente estaba. Al otro lado, dos hombres vestidos de manera casi idéntica, ropa informal, neutra, pero demasiado limpia, demasiado deliberada. Uno de ellos sostenía algo en la mano, un sobre idéntico al que Marisol había recibido. El segundo hombre hablaba. «Buscamos a Marisol», dijo en un mandarín pesado extranjero. «Sabemos que está aquí». Lian no retrocedió. «¿Por qué la buscan?». El hombre lo observó con una calma escalofriante. «Porque es nuestra». Marisol sintió que la palabra le helaba la sangre. Lian frunció el ceño. «Está casada conmigo. No pertenece a nadie más». El hombre sonrió con un gesto lento, casi educado. «La gente como ella nunca deja de pertenecer». Marisol dio un paso adelante, pero entonces el hombre la vio. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de reconocimiento y triunfo. «Sabía que estabas aquí». La madre y el padre se quedaron inmóviles detrás de ella. Lian giró apenas, sorprendido. Marisol avanzó un paso más, ubicándose entre Lian y los hombres. «Déjenlo a él fuera de esto», dijo con voz firme. «Él no sabe nada, no tiene nada que ver». El primer hombre levantó el sobre. «Alguien debía asegurarse de que entendieras que no puedes esconderte en otro país», dijo. «Y menos aún detrás de una familia como esta». Marisol vio la sombra de confusión en el rostro de Lian, y supo que debía protegerlo, incluso si ya no confiaba en ella. «Me iré con ustedes», dijo, «pero déjenlo en paz». Los tres Lian reaccionaron al mismo tiempo. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Lian. «No», exclamó la hermana. «No puedes negociar con esa gente», dijo el padre. El hombre alzó una mano, pidiendo silencio a todos. «Es simple», dijo. «Ella viene con nosotros. Nadie más se involucra. Nadie pregunta. Nadie recuerda». Marisol cerró los ojos un instante, pero entonces, antes de que pudiera responder, Lian dio un paso adelante y se colocó frente a ella. «No vas a irte», dijo, con una firmeza que desconocía incluso para él. El hombre inclinó la cabeza. «Entonces, tendremos que llevarte a ti también». Fue un instante mínimo, un cruce de miradas, un gesto casi imperceptible de los hombres. Marisol lo entendió antes que todos. Había venido la noche de las decisiones finales, y ninguna llevaría a un final limpio. Detrás de ella, dentro de la casa, se escuchó el sonido de algo que caía, un presagio, una advertencia, un inicio. El ruido que se escuchó dentro de la casa no fue fuerte, pero sí lo suficientemente extraño para romper la atención de todos. Un golpe sordo, seguido de un silencio aún más profundo. Lian giró la cabeza por reflejo. La hermana dio un paso hacia atrás. La madre tensó la mandíbula. Pero los hombres frente al portón no se movieron. Solo observaron, como si ya supieran que no importaba lo que hubiera caído. Nada iba a interrumpir lo que habían venido a hacer. Marisol sintió cómo la situación resbalaba entre sus dedos. Había intentado proteger a Lian, había intentado contener su verdad, había intentado mantener sus mundos separados. Pero ahora los dos estaban chocando, y ella estaba en el punto exacto donde los escombros iban a caer. El primer hombre avanzó un paso, no demasiado cerca,
pero lo suficiente para marcar dominio. «Tú decides, Marisol», dijo. «O vienes por voluntad propia, o te llevamos. No queremos hacer ruido, pero podemos hacerlo». El padre de Lian sintió el peso de esa frase. La evaluó. La comparó con su instinto de proteger la casa. Y por primera vez mostró miedo. No por sí mismo, por la magnitud de lo desconocido. Lian, sin comprender del todo, volvió a colocarse frente a Marisol, como si fuera un escudo humano. «No la toquen», dijo, con una voz que salió más fuerte de lo que esperaba. El segundo hombre, más joven, con una cicatriz en la ceja, sonrió apenas. «Ese es el problema contigo», dijo. «No sabes de qué estamos hablando». Marisol quería tomar a Lian del brazo y sacarlo de ahí. Quería gritarle que no interfiriera, que no sabía a quién se enfrentaba, pero si lo hacía, confirmaría para la familia que estaba trayendo algo devastador. Tenía que encontrar una salida que no los destruyera a ellos. Dio un paso al frente, alejándose ligeramente de Lian. «Déjenlos fuera de esto. Yo fui quien tomó decisiones equivocadas. Yo fui quien huyó, no ellos». El primer hombre ladeó la cabeza. «Eso ya no importa. La información que tienes no es tuya, y quien guarda lo que no debe, paga». Lian entrecerró los ojos. «¿Información? ¿De qué hablan?» El hombre volvió a mirarlo con fastidio. «Ella nunca te dijo quién era. ¿Qué hacía? ¿Por qué desapareció de un país a otro?» Marisol sintió que el corazón se le partía en dos. Era la humillación final. Que Lian escuchara fragmentos de su historia en boca de aquellos que habían sido parte de lo que ella había intentado borrar. La madre dio un paso hacia adelante, no con valentía, sino con indignación ancestral. «Mi familia no será arrastrada a esto», dijo. «No permitiré que nadie entre a esta casa con amenazas». El hombre la observó con una calma inquietante. «Se equivoca. Nosotros no necesitamos entrar». Fue entonces cuando la hermana de Lian notó algo. Miró hacia la puerta del caserón y sus ojos se abrieron. «Mamá», susurró, «la puerta está abierta». La madre giró bruscamente. «La dejé cerrada», dijo. «Sé que la dejé cerrada». El padre dio un paso adentro, no más de 1 metro, y entonces se detuvo. «No estamos solos del lado de dentro», murmuró. Marisol sintió como un escalofrío le helaba el estómago. No habían llegado 2 hombres, habían llegado más, no a la casa, desde antes, desde dentro. El segundo hombre levantó la barbilla, satisfecho con el caos provocado. «Te lo dijimos», dijo. «Estábamos observando». Marisol retrocedió medio paso. Un sudor frío le recorrió la espalda. Sentía la mirada de Lian clavada en ella, no por enojo esta vez, sino por el inicio del verdadero miedo. «¿Qué hicieron?», susurró ella con la voz rota. «Nada aún», respondió el hombre. «Pero tú nos obligaste a adelantarnos. Íbamos a hablar primero, negociar. Pero ahora ya no confían en ti. Y cuando pasa eso, la paciencia se acorta». El hombre alzó un dispositivo pequeño, similar a un mando remoto. «Tienes 10 segundos para caminar hacia nosotros», dijo. 10, ni uno más. Lian agarró la mano de Marisol. «No vas», dijo con voz temblorosa. «No te vas con ellos». Ella lo miró como si fuera la última vez. «Si no voy, te matan», susurró. «¿Cómo lo sabes?», preguntó él. Shi no respondió. El hombre comenzó a contar. 10. El padre dio un paso rápido hacia Marisol. «No salgas, no salgas». 9. La hermana estaba paralizada, con la espalda pegada a la columna. 8. «Marisol», dijo Lian casi sin aire. 7. Marisol retrocedió un paso, alejándose de él. Lian la sostuvo más fuerte. «No, te lo prohíbo». 6. Ella lo miró, por primera vez sin máscara, sin frialdad, sin escudos. «Te quiero».
Y por eso tengo que irme. El corazón de Lian se quebró sin emitir sonido. 5. Marisol sacó su mano con un movimiento rápido, doloroso. 4. Dio un paso hacia los hombres. 3. Otro paso. La familia quedó inmóvil. 2. Marisol quedó a menos de 2 metros del portón. 1. El silencio se hizo absoluto. Y entonces, un grito estalló desde dentro de la casa. Un grito desgarrado. No era de la madre, no era de la hermana. Era un grito masculino, profundo, doloroso. Lian giró de inmediato hacia la puerta. ¿Papá? Pero el padre estaba fuera, junto a ellos. Entonces, ¿quién? Los hombres sonrieron. Ya empezó, dijo uno de ellos. Y en ese instante, Marisol comprendió que no habían venido solo por ella. Habían venido a cobrar todo. Todo lo que ella había intentado dejar atrás. Todo lo que había intentado esconder. Todo lo que el pasado nunca olvida. La noche dejó de ser noche y se convirtió en una trampa. La casa se volvió un eco distorsionado, como si cada rincón dejara escapar un sonido que no pertenecía al mundo exterior. El grito que había resonado desde dentro no era un accidente, no era un tropiezo ni un susto, era un dolor profundo, provocado, un aviso. Marisol sintió que las piernas le fallaban por un instante, pero el hombre del portón levantó la mano para impedir que alguien corriera hacia adentro. «Nadie entra», dijo con una calma que helaba. «La situación ya está en marcha». Lian, que había retrocedido apenas unos pasos hacia la puerta, se quedó inmóvil, sin poder procesar lo que escuchaba. Su respiración era irregular, su rostro pálido, los ojos en un punto sin enfoque. La hermana se cubrió la boca, conteniendo un sollozo. La madre avanzó decidida, pero el padre la sujetó por el brazo antes de que cruzara el umbral. «Es una trampa», susurró él. Marisol ya lo sabía. Lo había entendido antes que nadie. Si los hombres estaban afuera y alguien más adentro, entonces el cerco estaba completo. No había escapatoria en ninguna dirección. El segundo hombre, el de la cicatriz, dio un pequeño paso hacia adelante. «Tu padre político no está herido», dijo mirando a Lian. «Pero alguien más sí. Alguien que entró por la parte trasera cuando hicimos las primeras preguntas». Lian sintió un escalofrío. «¿A quién? ¿Qué hicieron?» El hombre asintió suavemente, como si estuviera complacido por la reacción. «Un pariente tuyo estaba revisando el piso de arriba, buscando cosas, documentos. Supongo que sospechaba de ella». Dirigió la mirada hacia Marisol. «Tomó algo que no debía. Nuestros hombres lo detuvieron». La hermana rompió a llorar. La madre apretó los puños. «¿Dónde está?», preguntó ella con voz fría. «Vivo», respondió el hombre. «Por ahora». La frase quedó flotando en el aire como el humo de una vela recién apagada. Lian ya no veía a los hombres frente a él. Solo veía a Marisol, como si la figura que había amado, con quien había intercambiado votos esa misma mañana, fuera ahora una pieza central de un rompecabezas peligroso. La miró como si intentara recuperar algo, una explicación, una salvación. «Marisol», dijo, casi con un quebranto infantil. «¿Por qué? ¿Qué hiciste para que ellos...?» Ella no respondió. No porque no quisiera, sino porque ya no había palabras que pudieran salvarlos. La única verdad era que los había arrastrado a un conflicto cuyas reglas nadie fuera de ese mundo podía comprender. El primer hombre volvió a hablar. «La situación es simple», dijo. «Tú vienes ahora mismo». En silencio. Caminas con nosotros, sin mirar atrás. O lo que está ocurriendo dentro de la casa se vuelve un problema mayor. Marisol cerró los ojos. No tenía elección.
No la había tenido desde que recibió el primer mensaje. Avanzó un paso. Lian la sujetó de la muñeca. «No vas a irte así», dijo. «No voy a dejarte morir». Ella lo miró. Era una mirada que contenía los restos de todo lo que podría haber sido entre ellos. No había reproche, no había culpa, solo resignación. «Te dije que mi pasado era oscuro», susurró. «No sabía hasta dónde llegaría, pero nunca imaginé que tocaría tu puerta». Lian apretó la mandíbula. «Entonces, déjame ayudarte. Permíteme». «No puedes», interrumpió ella, con una firmeza que lo silenció. «Esta gente no se enfrenta con coraje, se enfrenta con miedo. Y yo ya no les tengo miedo». El hombre levantó la mano en señal de impaciencia. «Suficiente. Camina». La madre, con los ojos aún brillantes, dio un paso hacia Marisol por primera vez, con una intención que no era juicio, sino reconocimiento. «Si sales», dijo, «no vuelvas a mirar atrás». Marisol asintió. Dio el segundo paso, el tercero. Estaba a una respiración del portón. Pero entonces un estruendo explotó dentro de la casa. Un ruido metálico, violento, seguido de un gemido apagado. El padre soltó a la madre y corrió hacia adentro sin esperar orden. La hermana lo siguió. La madre dudó un instante y finalmente corrió también. El primer hombre hizo un gesto para detenerlos, pero no tuvo tiempo. Un tercer desconocido salió por la puerta principal, arrastrando a alguien del cuello de la camisa. Era el primo, el mismo que había reconocido a Marisol días antes. Su rostro estaba ensangrentado, golpeado. «Tenía esto», anunció el hombre, mostrando un pequeño pendrive. «Pensó que podía esconderlo». Lian sintió náuseas. El mundo se estrechó. Marisol sintió que el corazón se le detenía por una fracción. El primer hombre miró el dispositivo con interés. «Información valiosa. No sabía que seguías guardando copias, Marisol». Ella no dijo nada. Sabía perfectamente qué contenía. Nombres, fechas, rutas, transacciones. Todo lo que había usado para negociar su libertad años atrás. Nada de eso debía existir. «¿Qué van a hacer con él?», preguntó Lian con una voz quebrada. El hombre sonrió. «Lo necesario». Marisol sintió que el tiempo se fracturaba. Quiso levantarse, lanzarse, gritar, interponerse, pero no tuvo oportunidad. Un movimiento, un golpe seco. El primo cayó al suelo como un saco vacío. Lian gritó. Marisol también. El aire se llenó de un silencio brutal. Lian cayó de rodillas junto al cuerpo, sin saber si estaba vivo o muerto. La hermana gritaba desde la escalera. La madre lloraba en silencio, petrificada. Marisol sintió que su alma se partía. Ya no había negociación. Ya no había acuerdo posible. El primer hombre la miró con frialdad absoluta. «¿Ahora sí?», dijo. «¿Te vienes? ¿O seguimos?». Marisol se acercó al portón sin mirar atrás. No lo hizo porque fuera obediente. Lo hizo porque, si miraba, abandonaría todo control que aún tenía. Cuando estuvo frente a los hombres, el primero la tomó del brazo. «Es mejor así», dijo. Ella no respondió. La llevaron hacia la oscuridad de la calle. La casa quedó atrás, derrumbada en silencio, con heridas que nunca sanarían. Lian se quedó de rodillas, mirando cómo la mujer que había amado desaparecía bajo la custodia del pasado que ella nunca pudo romper. Antes de cruzar la sombra del callejón, Marisol giró la cabeza apenas 1 milímetro. No para buscarlo, sino para recordarse la consecuencia. No existe un pasado que se pueda enterrar, solo uno que exige un precio.